Gracias, Señor. Gracias que podemos estar juntos. Gracias por poder cantarte, abrazando las verdades, Señor, que nuestras canciones nos guían, nos refrescan a la mente y como cantábamos, Señor, es tu gracia la que nos ha traído aquí, la que nos permite, incluso si es en algún caso el esfuerzo de venir. Y te damos gracias, Señor, por los hermanos. Oramos por los que no están presentes el día de hoy. Bendíceles. Y te pedimos en este momento, Señor, que podamos seguir eh, profundizando en tu palabra, en las verdades que nuestro corazón necesita conocer, repasar, en muchos casos volver a masticar y digerir más de una vez para, Señor, poder librarnos de los pecados de nuestro corazón, de estos problemas de nuestro corazón que tantas veces, Señor, nos hacen daños y estorban, Señor, nuestra comunión contigo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada iniciábamos el sermón, ¿cierto? Con algunos dichos populares que realmente ilustran o dejan ver cómo aún en la sociedad, con dichos cotidianos, apela a esto que es el rencor o la falta de perdón. Esa expresión del el que me la hace me la paga, el ojo por ojo, diente por diente y todas estas expresiones que son dichos populares, y al ser dichos populares es lo que cotidianamente o lo que popularmente, masivamente la gente dice. De modo que hay una evidencia, como sabemos nosotros los cristianos, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una evidencia que la sociedad, por medio de sus dichos populares, se delata, no valora tanto esto de el perdón o el vivir libres de este problema del corazón llamado rencor. Y estuvimos viendo puntualmente en Mateo capítulo 18, en esta parábola que Mateo está básicamente poniendo ahí ante nuestros ojos después de una seguidilla de cosas, de hablar de la humildad, de hablar del cuidado mutuo, después comienza a hablar sobre la resolución de conflictos, llega y estuvimos centrados del versículo 23 al 35 hablando sobre esta parábola de los deudores, este deudor que había sido perdonado grandemente y que luego ni siquiera quiso perdonar en cuanto a deuda, de manera más mínima a otros pares, ¿verdad? De modo que el amo de esta persona le da una sentencia y la sentencia no es a causa de lo que debía, no es a causa del monto monetario, valga la redundancia, de cuánto le debía, sino por la falta de perdón que él tuvo con otros. Y básicamente esta parábola está ahí, como dicen sus últimos dos pasajes de este versículo 34, versículo 35 más claramente, que así también el Padre Celestial hará con nosotros, si no perdonamos de corazón a cada uno de nuestros hermanos las ofensas, de modo que tenemos claramente cuál es la actitud de parte de Dios con todos aquellos que quieren vivir con rencor en su corazón, con falta de perdón, ¿verdad? Y aunque la semana pasada vimos parte de este pasaje, vamos a centrarnos ahí también para ver algunos aspectos importantes de cómo liberarnos de este rencor, de esta falta de perdón en nuestro corazón, de este problema del corazón tan dañino y grave, que es una desobediencia directa al Señor, ¿verdad? Así que abra conmigo su Biblia en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a estar centrados en los versículos 31 y 32. Y mientras lo abre mi hermano, le cuento que los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios son básicamente doctrina pura y dura en cuanto a lo que creemos. Está explicando qué es lo que creemos, algunas razones de lo por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Y el capítulo 4 es un capítulo que cambia, ya no solo está hablando en términos teóricos, sino que por tanto, es decir, en base a lo que creemos, cómo debemos vivirlo. De modo que en Efesios, del capítulo 4 en adelante, capítulo 5,
¿cierto? El capítulo 6 de Efesios está hablando de cómo el cristiano debe vivir, cómo debe aplicar aquello que cree en los primeros 3 capítulos, ¿sí? Y en el capítulo 4, sobre todo después del versículo 25, si puedes sobrevolarlo ahí con tu vista en tu Biblia, capítulo 4, versículo 25, Pablo comienza a dar una serie de imperativos concretos con respecto a cómo deben vivir los cristianos transformados, cómo deben lucir este evangelio que les ha transformado las vidas. Tienen que una vida transformada por el evangelio en relaciones reales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, en parte de estos imperativos del versículo 25 en adelante es que los cristianos deben vivir en verdad en lugar de vivir en mentira. Tienen que tener dominio en lugar de la ira. Tienen que trabajar honestamente en vez de trabajar deshonrosamente o falsamente. Tienen que tener un lenguaje edificante. Está todo el tiempo diciéndoles cómo, de manera imperativa, cómo deben vivir aquellos que han sido transformados por el Evangelio. Y finalmente aborda este que es nuestro punto central, está abordando de manera total el rencor y que debe ser cambiado básicamente por la práctica del perdón. Por la práctica del perdón. Y ahí llegamos al clima de este capítulo, y no solo en este capítulo, sino de nuestra predicación el día de hoy, versículos 31 y 32. Leemos, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, mediante estos simples 2 pasajes van a ser nuestro pasaje guía, aunque vamos a ir viendo algunos otros. Va a ser nuestro pasaje guía para ver básicamente 4 medios bíblicos, 4 caminos, 4 recursos que el Señor nos da, que nuestro Señor Dios nos da para poder vencer la falta de perdón, para poder vencer el rencor. En otras palabras, para resolver los conflictos que se quedan guardados en nuestro corazón, aun cuando incluso ha pasado el tiempo detrás de esos conflictos. De modo que veremos 4 medios bíblicos que Dios nos da para vencer la falta de perdón, para vencer el rencor, ¿verdad? Y el primero de ellos, fijémonos, está ahí el versículo 31, y es que vencemos el rencor cuando básicamente lo quitamos radicalmente de nuestra vida, cuando lo cambiamos radicalmente por arrepentimiento. Y esto es una acción concreta. Vencemos el rencor simplemente cuando lo quitamos de nuestro corazón. Fíjese usted, ¿cuál es el imperativo que Pablo está dando? El versículo 31. Quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Esta palabra quítese es una orden directa, un imperativo, no es una sugerencia, no es un decir de intenten que se vaya de vuestro corazón. No, simplemente háganlo. Háganlo, no lo permitan, quítense, remueva. Es básicamente tú tienes que decidir quitar el rencor de tu corazón. Hermano, tienes que quitar el rencor de raíz. Tienes que quitar básicamente la potestad, tienes que quitar la voluntad, tienes que quitar el deseo de tu corazón de querer guardar falta de perdón, guardar rencor. Esto es lo que nos dice el pasaje. Quítese. Y usted me dirá, bueno, pastores, que eso no es tan fácil. No, para ti es imposible, otra vez. Pero Pablo le está hablando a los que creen las verdades de los primeros 3 capítulos. Pablo le está hablando a cristianos que viven básicamente dominados y avanzan y caminan bajo las verdades del Espíritu Santo, bajo las verdades del Evangelio de Cristo Jesús. De modo que si tú eres un cristiano, tú ya no estás atado al pecado del rencor. Tú tienes la posibilidad en Cristo, porque Cristo ha vencido dicho pecado, a tomar la decisión en el Espíritu Santo de decir, fuera rencor. Lo quitas y ya. ¿Por qué? Porque Cristo, escucha bien, no está venciendo el pecado del rencor. Él ya lo hizo. Él ya lo venció. Sobre todo este tipo de pecados, tan claro, que ¿acaso Dios te está perdonando a ti?
Dios está en proceso de meditación, a ver si en su corazón decide perdonarte. Si tú ya no eres un cristiano, básicamente tú vives en la última verdad que arroja el versículo 32 de nuestro pasaje. Fíjate bien, Dios también nos perdonó a nosotros. No nos está perdonando, no nos va a perdonar en el futuro. Él ya lo hizo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él ya pasado hizo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que nos decía la parábola la semana pasada en Mateo 18, el versículo 35. Nosotros perdonamos así como Dios nos ha perdonado. Dios ya lo hizo. Él simplemente decidió hacerlo. Decidió, escucha bien, no mirar no tener en cuenta, en cierta manera, cierto, tu pecado. Borrar tu pecado. No guardar el dolor de tu pecado en su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Lo mismo. Y ese es, hermano, sabemos que este es uno de los puntos críticos, porque el punto de que mucha gente tiene rencor en su corazón es porque simple y llanamente no quiere quitar el rencor de su corazón. Esto es como un veneno dulce. Déjeme ilustrarlo como el azúcar, que se dice que es el veneno de esta época, pero que es tan rico, ¿verdad? Y es por eso que en muchos casos nos cuesta tanto como seres humanos quitarnos del azúcar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos agrada, porque simple y llanamente no queremos quitarlo. Escuche bien, usted podría vivir sin una gota de azúcar en su cuerpo. Sí, hay otras maneras de tener energía. No vamos a entrar en ese tema biológico, pero seguro que hay mucha información ahí, información verídica también, contrastable científicamente. Pero ¿por qué seguimos comiendo azúcar? Porque nos gusta. Muy curiosamente, en Chile, del país donde soy originario, salió una ley a causa de los grandes incrementos de obesidad que había en Chile. Y básicamente porque los productos en Chile, fabricados en Chile, dulces, gaseosas, etcétera, estaban realmente duplicando sus niveles de azúcar para también generar cierta adicción en los consumidores y así más ventas, ¿verdad? De modo que como no había una ley que podía prohibir cuánta azúcar tú le echas a una golosina, se inventó una ley que básicamente obligaba a todos los fabricantes a poner una etiqueta muy fea, muy poco publicitaria, de un cierto tamaño en cada uno de los sobres de las galletas, bebidas, lo que fuese, que decía alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas, de modo que sí o sí el consumidor se enterara que está consumiendo azúcar o grasas saturadas o alto en sodio, lo que fuese. Era una etiqueta que se veía feísima. Arruinaba todo la publicidad y el diseño de aquellos que han diseñado los paquetes de las galletas y golosinas, etc. Curiosamente, después de varios años de que se han puesto estas etiquetas en los empaquetaduras de las golosinas y toda clase de productos, ¿cree usted que han bajado las ventas de estos productos? Pues no. ¿Por qué? Porque simplemente y llanamente la gente no quiere dejar de comerlo. No quiere quitar el azúcar de su vida. Ya le han dicho que tiene problemas para la salud, que genera el cáncer. Pero hermano, ¿no han hecho esto también con el cigarrillo? Poniendo fotos no muy agradables en las cajetillas y aún así hay mucha gente que sigue fumando cigarrillos. ¿Cuál es el punto de esto? Esas personas simple y llanamente no han decidido quitarlo de su vida, punto. Igual con el rencor. Mucha gente guarda rencor porque no está haciendo caso a esta primera manera de quitar el rencor, que es no desearlo, simplemente quitarlo. Algunos comienzan a decir y esperan, a ver, como lo mismo que dicen con los chuches y con el dejar del cigarrillo. Bueno, ya vendrá el tiempo, ¿verdad? Estoy buscando algo que me convenza. Estoy buscando a ver si veo algún tutorial, algún documental, alguna cosa que realmente me deje knockout para yo poder quitarme de este vicio. Voy a hablar por mí, de la Coca-Cola. En mi caso, debo confesar que tenía este problema, ¿verdad? Y yo ya había visto todo, cómo limpiaban baños con Coca-Cola, cómo podías pegar cosas, cómo hervían la Coca-Cola y quedaba un plástico asqueroso.
pero simplemente no tomaba la decisión de lo vamos a quitar, ¿verdad? Igual con el rencor. Todos ya sabemos que hace mal el rencor, que es un veneno. ¿Por qué sigue ahí? Porque el cristiano debe decidir radicalmente, simple y llanamente, quítalo. Quítalo, toma la decisión y escucha bien, si no haces caso, estás desobedeciendo directamente la instrucción del Señor. Eres un rebelde, eres un desobediente, vives igual que un pagano. ¿Estoy siendo suficientemente duro y rudo? Porque eso es lo que es, un pecado que lo tienes como un vicio. ¿Quieres dejar el rencor, la falta de perdón? Simplemente hazlo, quítalo, pulverízalo. Esto no es un proceso pasivo, es una acción clara de obediencia. Y aquí dice claramente el pasaje, toda se repite 2 veces. No hay grado de aceptación al rencor. Quítese de vosotros toda amargura y al final toda malicencia. Esto es radical. Quítalo, extermínalo, fumígalo de tu corazón. Hazlo ya. Si hay cualquier pequeña cosa que está adobando, está regando el rencor en tu corazón, tienes que solucionarlo. Ahora, y es lo que queremos ver más adelante, mucha gente no sabe cómo solucionarlo. Algunos creen que lo solucionan simplemente olvidándolo. No, hemos de solucionarlo, hemos de conversarlo. El rencor debe ser, hermano, por tanto, confesado, debe ser abandonado, no simplemente gestionado internamente. El rencor debe quitarse porque debe ser una decisión. Ahora, ¿cómo es eso? No gestionándolo en tu mente, tragando saliva, contando hasta 10. No, debe ser confesado como un pecado. Tengo rencor. Y debe ser, por lo demás, abandonado, no simplemente tratado. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa y se aparta, el que lo confiesa, lo pone a la luz pública para que aún sus hermanos, si es necesario, puedan ayudarle a tratar eso, ¿verdad? Y se aparta, no lo guarda. ¿Por qué? Porque se está quitando. Y luego de esto, Pablo enumera de manera concreta, fíjese usted en ese pasaje, el versículo 31, cómo quitamos el rencor. Porque básicamente va enumerando que el rencor va siendo progresivo. Va siendo, y Pablo en esta lista no simplemente está dando una lista paralela de cosas, que por supuesto puede ser, sino va dando una seguidilla de cosas que produce el rencor. Fíjese usted, primero, va la amargura, luego el enojo, luego la ira, luego la gritería y la maledicencia. Por último, malicia. Amargura. Esto es parte del argumento de por qué creemos que es un camino progresivo. Porque la amargura, aún en la Biblia, siempre es una actitud interna del corazón. Una actitud interna del corazón. La amargura radica en el corazón. Un corazón que simplemente es amargo. Todo lo contrario a lo dulce, todo lo contrario, en este caso, asociado al gozo, asociado a los frutos. La amargura es antónimo de la bondad, por ejemplo. La amargura es antónimo del gozo. La amargura es antónimo de, básicamente, muchos de los frutos espirituales que enumera Gálatas capítulo 5. Todo lo contrario, es una actitud interna. Entonces, ¿dónde parte el problema? En el corazón. ¿Se da cuenta usted? Ahora, del corazón, de esta actitud interna, pasa a un enojo. Y esto es una irritación persistente. En términos bíblicos, el enojo es una irritación persistente. No solo la persona amarga en el corazón, sino que esto va aflorando básicamente en una actitud constante que tiene. ¿Ha visto usted una persona amarga? Como que gruñe por cualquier cosa. Bueno, tiene enojo, evidentemente, y cualquier cosa le enoja fácil. ¿Por qué? Porque está enojado y además, no solo eso, está amargo, sino que además lo manifiesta en un enojo pecaminoso. No es pecado enojarse de vez en cuando. El punto es no resolverlo. El punto es tener una actitud de enojo. ¿Cierto? Airaos, pero no pequéis. Eso es lo que nos dice el Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Vale? El Señor incluso está permitiendo en ciertas ocasiones el enojo. Hemos de enojarnos cuando nuestros familiares mienten, pecan. Por ejemplo, los que somos padres.
Hemos de enojarnos cuando algunas cosas no las hicimos bien. Debemos tener una actitud contraria, ¿verdad? No nos debe poner contentos que estamos siendo negligentes con algunas actitudes de nuestra vida. No, de modo que el enojo es válido. Pasa que este enojo es pecaminoso porque es una irritación persistente. Básicamente está diciendo, es el estilo de vivir de estas personas. Es amarga, enojada y por último, o sea, no por último, sino que va avanzando y este enojo no solo queda como una irritación circunstancial, sino que de repente explota. ¿Cómo explota? Ira. Ira. No solo tiene una actitud constante de estar enojado, sino que de repente explota. Permíteme ilustrarlo muy fantasiosamente, muy casi chistosamente, muy burdamente, ¿por qué no? No sé si han visto y conocen la película de Avengers. The Avengers. Hay un personaje cuyo poder es la ira. Se llama Hulk. Y es una persona que cuando se enoja y explota en ira, se vuelve verde, musculoso, grande, rompe los pantalones y lo que se le pille por enfrente, básicamente. ¿Verdad? Y hay una escena muy famosa y que le preguntan, ¿cómo consigues controlar la ira para que no se te escape el Hulk? Y él dice, no, la clave realmente es lo contrario. No es que controlo la ira, yo siempre estoy airado. Básicamente, Hulk controla la explosión, pero siempre está enojado porque probablemente siempre está amargado, ¿te das cuenta? Es una teoría conspirativa de Marvel, la voy a escribir ahí para un correo para ellos. No, simplemente estoy diciendo y ilustrando, quiero ilustrar con este punto que esta persona cuando libera su enojo, cuando descontrola, ¿qué pasa? Estalla y explota en ira. A más de alguno ya se volvió verde aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el punto. Una persona con rencor vive amarga, eventualmente va a traspasar eso, va a siempre ser una persona constantemente irritada y va a ser una persona de gatillo fácil. ¿Qué va a pasar? Es pariente de Hulk. Se explota de vez en cuando, ¿verdad? Y hasta tienen el descaro de justificarlo. Y como está airado, ¿qué pasa? Cae en gritería. Cae en gritería, que es básicamente una manifestación verbal de la ira. Lo traspasa a la lengua. Esta lengua que Santiago nos dice que tiene la capacidad de incendiar muchos bosques. ¿Se da cuenta usted? Y esto, maledicencia, básicamente, hermano, es todo lo contrario a bendecir. Dice mal. Bendecir es un bien decir y maledicencia es decir mal. ¿Está maldiciendo? ¿Sabes cuál es la raíz de muchas maledicencias, de maldecir, de cosas que salen de nuestros labios? Es la ira, el enojo en nuestro corazón, la amargura. ¿Y qué está detrás de todo esto? El rencor, la falta de perdón. ¿Por qué el esposo le dice una mala palabra a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos, entre hermanos en la iglesia, en la sociedad, etcétera? Porque no perdonan. Esta expresión verbal no solo va a quedar ahí, sino que dice es malicia. Y la malicia, aunque parece sinónimo de maledicencia, la maledicencia está centrada en lo verbal, pero la malicia ya es un fuera de límites. Es básicamente malicia una intención directa de dañar. Y esto puede ser una acción. Esta es básicamente la justificación para muchos de los asesinatos en el mundo. Un plan malévolo, un plan para acabar con alguien. ¿Por qué? Por falta de perdón en muchos casos. Se crea todo un plan, una maquinación detrás, una intención directa de dañar. ¿Por qué? Otra vez, falta de perdón. Esto muestra que el rencor, si no es tratado a tiempo, ¿qué va a pasar, hermanos? Escala. ¿Te das cuenta cuán grave es? Va a escalar. El arrepentimiento implica reconocer el pecado sin excusas y abandonarlo, reemplazarlo por obediencia. Fíjese usted, Efesios 4, 22 y 24, un par de versículos más arriba. En cuanto a
pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y escuche bien, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Sacar eso de su mente y renovar su mente. ¿Cómo? Con el perdón del Señor. Tienes que traer a Cristo a tu mente. No basta con decir estoy herido. Hay cosas que estoy herido, tengo que pasar un poco de tiempo, voy a meditarlo. No, hermano, eso es una manera indebida de tratar el rencor. Lo que realmente tienes que decir, estás pecando de guardar rencor en tu corazón. Señor, ayúdame a arrepentirme. Espíritu Santo, trae convicción de mi pecado. Líbrame de este mal. Perdona mis ofensas porque estoy pecando. Quiero guardar, quiero proteger este mal sentimiento que esta persona me ha ocasionado. Eso es lo que estás diciendo cuando tienes rencor. Quiero recordar el mal que esta persona me ha hecho. No lo quiero olvidar. Lo quiero atesorar. Lo amo. Eso está diciendo el rencoroso. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Olvidarlo, detestarlo, apartarse, quitarse. No quiero permitir que este sentimiento, que este pensamiento esté en mi corazón. La primera manera, por tanto, de quitarnos, el primer medio de quitarnos del rencor y la falta de perdón es simplemente hacerlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, en esencia, de hecho, no solo uno de los medios, es el que cubre todos los medios para poder quitarnos del rencor. La segunda manera de vencer el rencor, mi querido hermano, la podemos ver en el versículo 32 en la parte A. Vencemos el rencor cuando imitamos el carácter misericordioso de Cristo. Antes, dice ahí, antes, es decir, previamente, antes incluso. Y en muchas cosas esta palabra antes, aunque no es el pleno sentido de esta oración, pero para los cristianos también sirve esto como el antídoto previo. Hace no muchos meses tuve que ir a un país africano, olvidé el nombre, Tanzania, gracias. Tuve que ir a Tanzania y me vacunaron previamente al viaje para no contraer cierto tipo de enfermedades como malaria o no sé qué otra cosa, hepatitis y tal. Bueno, gracias a Dios volví sano, creo que no contagié a nadie, ¿verdad? Pero el punto es que hubo una medicina previa. Y esto es importante, cristianos. Una muy buena manera de vencer ciertos pecados es preveyendo. Es yendo un pasito, como dice el versículo, antes. Estando precavido. Cuidado. Debes conocer el pecado del rencor. Pues quizás no lo tengas hoy, pero este sermón también es para ti. ¿Por qué? Para que cuando venga la tentación tú estés preparado, porque tomaste la medicina antes. Estás precavido. Ahora que el sentido de esto, más bien de antes ser benigno, es prioritario. Antes de comenzar a avanzar y seguir que el pecado del rencor siga desarrollándose, como vimos, siga tomando una escala mayor. Antes de que eso pase, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Sed benigno. Como diría vulgarmente en España, ser buenorro. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? Benignos. ¿Qué dice aquí? Amables, útiles, dispuestos a hacer el bien. Eso es ser benigno, dispuesto a hacer el bien, ser amable. Y dice no solo benigno, sino también misericordioso. Misericordioso es compasivo desde lo profundo de tu corazón. Pablo no está apelando a sentimientos, sino a un carácter transformado. No está apelando a simplemente una emoción de querer hacer el bien, sino que el carácter de esta persona es ser misericordioso. ¿Cómo es el cristiano? Es misericordioso. Y si tú eres misericordioso, ¿cómo tienes que actuar? De manera misericordiosa. El cristiano deja la naturaleza de pecado y ahora es parte de tiene una naturaleza transformada, es benigno. De modo que si tú eres benigno, ¿cómo te comportas? De manera correcta. Los incrédulos viven así.
Hay mucha gente que mata, asesina, roba y todo, y después entrevistas de estas que hacen de reportajes desde la cárcel, dicen, yo soy una buena persona. Mira tú, ¿ah? Mira tú, qué curioso. Así se considera, pese a que matado, asesinado. Como que quieren dejar sus acciones fuera de lo que son. No, el cristiano debe caminar conforme a lo que cree. De modo que Pablo escribió 3 capítulos diciendo en este Efesios, la carta de los Efesios, lo que creemos, para capítulo 4, 5 y 6, otros 3 capítulos decirnos concretamente cómo debemos comportarnos en coherencia a lo que somos. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Para vencer el rencor debemos imitar el carácter de Cristo, debemos caminar con el carácter de Cristo, debemos caminar detrás del carácter de Cristo, avanzando en el carácter de Cristo. En otras palabras, tú caminas detrás y delante y rodeado de la cruz. Eres cristiano, que no se te olvide de la cruz. Y la cruz delante para que te humille, que lo que veas sea la cruz, y detrás para que aún respalde tus acciones. Estoy simplemente intentando ilustrar. Hermano, el perdón bíblico fluye de una nueva naturaleza. Colosenses 3:12 describe las virtudes del nuevo hombre. Fluye de esta nueva naturaleza. La misericordia, hermano, escuche bien, no es simplemente, no es negar las ofensas. La misericordia no es que tú te hagas el tonto. La misericordia no es que tú no sepas que el hermano ha pecado contra ti. No, ¿qué es la misericordia? Que pese a que lo sabes, respondes conforme a la gracia del Señor. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Cómo lo venció el Señor? ¿Cómo venció la maldad? Con amor. ¿Se da cuenta usted? Misericordia es no pagar conforme a lo que es justo, de hecho, o lo que tú crees que es justo. Porque nuestra justicia, como dijimos la semana pasada, no es la nuestra, sino es la de nuestro Señor. Él es el justo. Él es nuestra justicia. ¿Se da cuenta usted? El creyente no perdona porque el otro lo merece, sino porque Dios lo ha hecho misericordioso, porque Dios le ha dado ese carácter. Sin misericordia no hay resolución bíblica de conflictos, mi querido hermano. Mateo 5:7 dice, los misericordiosos alcanzan, ¿qué cosa? Misericordia. Los misericordiosos alcanzan misericordia. Usted tiene misericordia porque el Señor misericordioso le ha dado una actitud, le ha dado un espíritu misericordioso. Por eso que puedes tener misericordia. ¿Cómo se vence el rencor? Teniendo misericordia, que es imitar el carácter misericordioso de nuestro Señor. La pregunta correcta no es ¿qué me hicieron? Y estar centrados ahí en lo que me hicieron, qué injusto y por qué. No es centrarse si me pidieron o no perdón. La pregunta es ¿qué hizo Dios conmigo? ¿Sabes cuándo Dios te perdonó? Cuando no le habías ni pedido perdón. Romanos 5:8. Cristo muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo te perdonó? En la cruz del Calvario. ¿Y tú todavía no le pedías perdón? ¿Te das cuenta, hermano? La pregunta, el punto, no es centrarse en la ofensa. Tú perdonas no centrado en la ofensa, sino centrado en el carácter de ser un hijo de Dios. Centrado en el Espíritu Santo, imitando la conducta misericordiosa de Dios con nosotros. Tercera manera, entonces, de vencer. Vamos a la tercera manera de vencer el rencor. La primera, quítate, antes de que esto escale, ¿verdad? La segunda, tienes que quitarte, no para quedarte en el aire, sino para ser una persona benigna, para ser misericordioso, para imitar el carácter de Cristo. La tercera manera de vencer el rencor. Y vencemos el rencor, la falta de perdón, cuando perdonamos conscientemente como Dios nos perdonó. Y esto parece un poco parecido al anterior. Imitar la conducta, por supuesto, pero ahora hemos de perdonar de igual manera en que Cristo nos perdona.
Fijémonos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Perdonándonos implica el ceder gracia libremente. Tú perdonas libremente. El modelo es claro, definido, no es negociable. Como Dios, como Cristo. ¿Cómo te perdona Cristo? Cuando Dios te ha perdonado, ¿te manda al purgatorio? Ya, yo te perdono. Pero te perdono, ¿vale? Te perdono, pero vas a tener que estar un ratito aquí en penitencia para perdonarte bien, digamos. ¿No? Eso es, creemos eso los cristianos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Te perdono como a medias. Te perdono con ciertas condiciones. Ya, hermano. Ya, hermana Gladys, la perdono si hace pupusas para toda la iglesia. ¿El Señor dice eso? No, ya, hermano, te perdono si caminas de rodillas el camino de Santiago de Compostela. Las pupusas parece chistoso. Pero hay que ir ahí en el verano a ver qué tal. ¿Así perdona a Dios? Ya te perdono si me pagas lo que me debes, si tienes alguna actitud. Hay algunos parejas que quieren perdonarse así, las ofensas. Te perdono si conforme al comportamiento que tenga durante el siguiente mes. A ver si lo perdono. A ver si se le ocurre algún desayunito a la cama, alguna cosa así como ayuda extra con la limpieza. ¿Es así como debemos perdonar? ¿Cómo perdonó? ¿Cómo debemos perdonar? Como Dios, como Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo? Radicalmente, fulminantemente, no parcialmente, no circunstancialmente, completamente. De modo que si vas a querer vencer el rencor en tu corazón, suéltalo por completo. No estés esperando algo a cambio. No estés simplemente esperando el comportamiento penitente del otro. A ver qué pasa. No, has de perdonar como Dios. En Cristo. En Cristo. El perdón cristiano tiene una base objetiva. ¿Cuál es la base objetiva del perdón? El Evangelio. El Evangelio, mi querido hermano. Dios perdonó plenamente, gratuitamente, a costo de la cruz. Efesios 1:7. Lo leemos rapidito ya que estamos ahí en esa misma carta. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, escuche bien, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo son las riquezas de la gracia del Señor? Limitadas. ¿Así son? No, infinitas. Infinita misericordia del Señor. Perdonas así ilimitadamente, infinitamente. No, pastor, es que ya es la tercera vez que lo perdono. ¿Se acuerda usted cómo partió la semana pasada? Hasta 70 veces 7 y ni siquiera es sacar la cuenta. Hermano, es ilimitadamente como Dios en Cristo. El creyente que rehúsa perdonar contradice el evangelio que profesa. El creyente que no quiere perdonar, que quiere vivir rencorosamente, está evidenciando que no ha entendido el Evangelio. Está renunciando al Evangelio de Cristo Jesús. Mateo 18, 32 al 35. El siervo que no fue perdonado, el siervo perdonado que no perdona, fue realmente castigado. ¿Se da cuenta? Fue sentenciado, fue reprimido, fue confrontado. Hermano, perdonar no es negar la ofensa, no es justificar el pecado, no es eliminar las consecuencias, escuche bien. No es ser negligente. Perdonar es cancelar la deuda personal. Cancelarla, ya está, listo, te perdono, ya está, no hay más que hacer, no hay más que decir. Lo suelto por completo. El perdón es un acto de obediencia, no una emoción. Colosenses 3:13 dice, soportándoos y perdonándoos. No solo soportando, sino perdonando los unos a los otros. Hermano, debes decidir perdonar aun cuando no sientas ganas de hacerlo. Debes perdonar delante de Dios antes de confrontar el pecado con el otro, porque si no tú vas a exaltar y explotar en ira, no en perdón y misericordia.
Hay mucha gente que dice, yo para perdonarlo tengo que hablar con él, un par de cositas tengo que decirle. ¿Y qué hace? Va a derramar sangre y no la de Cristo. Va a atacar, va al choque. ¿Es así como debemos hacerlo? No. ¿Cuándo hay que perdonar? Antes. Ya luego hablamos, por supuesto, saldamos cuentas. Perdonar delante de Dios es eso, delante de Dios, antes de confrontar incluso, liberar la deuda, dejar la justicia final en manos del Señor. Hermano, hasta aquí hemos visto tres elementos, tres recursos, tres medios bíblicos que Dios nos ha dado para vencer el rencor. Todo esto, por supuesto, siempre guiado por el Espíritu del Señor. Es su carácter, es lo que Él ha hecho en nosotros. La primera manera es simplemente decídelo, quítate. No esperes a sentir. No es un proceso, no es una meditación. Hazlo ya. Quítate. Antes de que eso escale en amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, cualquier malicia, intención de dañar al otro. Reconoce ese pecado en tu corazón, pide perdón y pídele al Señor que te ayude a desecharlo plenamente. La segunda manera de vencer el rencor, hermano, es imita el carácter misericordioso del Señor. Perdona como Él ha perdonado. En ese sentido, hemos de ser benignos. Hemos de ser buenorros, como algunos quieren decirlo. Pero el punto de eso es ser misericordioso. Y eso es sin condiciones. Es un perdón bíblico que fluye del carácter, de la naturaleza del cristiano. No es negar la ofensa, es responder en gracia. La tercera manera es perdonar conscientemente como Dios nos perdonó a nosotros. Perdonar conscientemente como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Se da cuenta? La última manera, mi querido hermano, probablemente llevaría más de un solo sermón. Y realmente, hermano, considero que como iglesia es una área que debemos crecer mucho. Voy a proceder a explicarlo en estos minutos que nos quedan. Sin embargo, no se sorprenda si escucha otra predicación con respecto a esto, porque es realmente un área no fácil. La cuarta manera en que tenemos para vencer el rencor es cuando seguimos el proceso bíblico de la resolución de conflictos. ¿Cómo podemos vencer la amargura, el rencor, la ira, los criterios, la malicia, toda acción dañina dentro de la congregación incluso, y no solo dentro de la congregación, sino también en nuestras familias? Es cuando usamos el medio de gracia que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es este medio de gracia? Un proceso bíblico para la resolución de conflictos. Para tú no guardar rencor en tu corazón, tienes que solucionar el conflicto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Se lo decía como spoiler la semana pasada. Vuelva a Mateo capítulo 18 y antes de los versículos que estuvimos viendo, donde claramente veíamos que el Señor no le agrada esto, estuvimos centrados en los versículos 23 en adelante, 21, en adelante. Sin embargo, en los versículos previos, capítulo 18, versículo 15 al 20, tenemos el proceso bíblico para la resolución de conflictos dentro de la iglesia, en la casa, entre nosotros, entre los cristianos. Y ese es el cuarto medio de gracia que Dios nos ha dado para apartarnos del rencor. Primero nos quitamos. El segundo, ¿cierto? Cambiamos la actitud, somos benignos, misericordiosos, como Cristo. El tercero, lo perdonamos en los mismos términos que el Señor, plenamente, no parcialmente, etc. La cuarta manera es seguir este proceso de Mateo 18, 15 al 20. Simplemente otra vez, resumiendo, Jesús establece este proceso claro y suficiente de, en primer lugar, confrontación privada. Una confrontación privada. En segundo lugar, confrontación con testigos. Tercer lugar, la intervención de la iglesia. En cuarto lugar, incluso está la intervención de la iglesia en una segunda dimensión. Hermano, Mateo 18, de hecho, es uno de los capítulos
está en el contexto de uno de los versículos más mencionados en la Biblia, porque versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tristemente mal citado y muy ignorado en su contexto. Esto es la cuarta manera, el proceso. La cuarta manera de vencer el rencor, la falta de perdón, es solucionarlos correctamente. Solucionarlos correctamente. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, mi querido hermano, Mateo 15 nos dice claramente que hemos de confrontar al hermano de manera privada. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndela estando tú y él solos. ¿Se fijó él? ¿Se fijó el énfasis? Confronta al hermano que peca contra ti. Hermano, si alguien te hizo daño, si alguien tiene un problema contigo y tú, como buen cristiano obediente, no quieres guardar el rencor en tu corazón, quitas el rencor, pides al Señor actuar de buena manera, quieres perdonar y perdonas al hermano como Cristo nos perdonó a nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a estar en condiciones de hacer esto, de ir y confrontar al hermano. ¿Se da cuenta los apuntes anteriores que le decía yo? Confrontar al hermano no es simplemente ir a gritarle al hermano. No, tú tienes que perdonar antes al hermano. Entonces estás en condiciones de poder ir a confrontar el pecado del hermano, no a pelear con el pecado del hermano. ¿Te das cuenta? Cuando lo solucionas en tu corazón delante de Dios, entonces podemos ir a hablar y decir, hermano, tú has fallado y a mí me dolió el corazón. Quiero decirte que en el amor del Señor te he perdonado, pero quería decírtelo. ¿Sabes? Eso es muy misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque capaz que el hermano pecó contra ti y no se dio cuenta. Tú le estás dando la posibilidad al hermano de arrepentirse. Pero ¿qué hace el rencoroso? No dice nada, se lo guarda, la nota ahí, ya no más. ¿Cierto? Y cuando hay otra acción, pasa y lo saca. Va y lo tiene guardadito. Todo lo contrario al perdón bíblico, ¿verdad? Y no nos damos ni cuenta. Y de repente, con nuestras palabras, vamos diciendo toda clase de malicias. ¿Se da cuenta usted que así luce la falta de perdón? Y claro, pretende confrontarlo en una situación que no debía confrontarlo. ¿Y cómo lo confronta? Explotando en ira, diciendo malas palabras, con falta de perdón. No, eso no es bíblico. Pero cuando lo has perdonado en tu corazón con todos los pasos previos, tú estás en condición de en misericordia confrontar el pecado del hermano y reprenderle bíblicamente. Y reprender es básicamente confrontar la idea, no ir a golpearle con tu carácter. ¿Se da cuenta usted? Confrontamos de la idea. ¿Y cómo hemos de hacer esto? En intimidad. Tú y él solos. ¿Escuchó bien? En intimidad. El que te hizo la ofensa, tú y él en intimidad lo hablan. Tristemente hay algunos que no proceden así. El otro hermano peca contra él y antes de ir a hablar con el hermano van y le cuentan a la persona de confianza, a mi confidente. ¿Qué está diciendo la instrucción bíblica? ¿Tienes un problema con él? Soluciónalo con él. Porque ¿sabes qué? Esto nos va a librar del chisme. Hermano, déjeme ser muy enfático dentro en la vida en la iglesia. Te cuento, pero no le cuentes a nadie. Y esa persona le dice a otro, te cuento, pero no le vas a decir. Y al fin y al cabo todo el mundo sabe. Pero nadie lo dice, simplemente no explotó. Porque ya somos expertos en hacer que la situación no explote, ¿verdad? Porque si a alguien se le ocurre decir, le caen todos encima, pero te dije que no le dijera. Y es como una cadena de gente pidiendo perdón para atrás. Y como no queremos ni siquiera perdonar bíblicamente, todos nos quedamos callados y todos saben. Eso no es bíblico. ¿Qué tiene que hacer si tú no quieres desparramar un chisme, si tú no quieres murmuraciones, como también Filipenses capítulo 2, versículo 14 nos dice claramente que no hemos de murmurar, solucionalo con la persona que está en el conflicto. Ve a solas y háblalo con él. Mujeres de Dios, hombres de Dios, cristianos, vamos de frente. Normalicemos, por favor, hablar la verdad en amor. ¿Cuál es el problema? Si tú lo has perdonado,
No lo propagues, no andes el chisme, vamos con él y a solas. ¿Y qué va a pasar? Si el hermano te oyere, has ganado a tu hermano. ¡Qué bendición! Si el hermano te escucha, esto es, ha recibido la exhortación, la reprensión, ha entendido, de hecho está conforme a lo que tú has dicho, hermano, tienes razón. He pecado contra ti, perdóname. ¿Qué pasa? ¿Saben, hermanos? Esto curiosamente incluso hace que las relaciones sean más profundas. Incluso contribuye a que haya más confianza con la persona. Curiosamente, este conflicto bien resuelto hace madurar las relaciones. Qué hermoso. ¿Se da cuenta usted? Ha ganado el hermano. Esa siempre es la intención. Humillar al hermano. Que se arrepienta. Un escarmiento espiritual. No, ganar al hermano. Que el hermano no lo vuelva a hacer ni contigo ni con otro. Ayudar al hermano en esta dificultad. ¿Se da cuenta? Ganar al hermano. Versículo 16. ¿Qué pasa si el hermano no lo hace? Bueno, aquí el versículo 16 evidencia que la Biblia sabe que somos pecadores y que esto puede pasar, ¿verdad? Mas si él no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres, escuche bien, testigos, conste toda palabra. Testigos, hermanos. Hermanos, es importante este punto de los testigos. Si el hermano, después de hablar con él, no te escucha, sigue la misma actitud, no hay arrepentimiento, debes tomar a dos o tres testigos. Y estos testigos son neutrales. Han de ser personas también preparadas. No gente que vaya a hablar por ira por ti. Ah, como tú no te atreviste a decirle, yo voy contigo y yo se las digo, a mí me da lo mismo. No, no. Son neutrales, quieren ganar al hermano. Son objetivos, no subjetivos. Voy y le digo a todos mis familiares y vamos y lo confrontamos. No. ¿Se da cuenta que no es coherente? Aún estos testigos, para que sean realmente objetivos, han de ser cristianos maduros probablemente. ¿Se da cuenta? Entonces no es que tomo a dos o tres aliados que me ayuden a darle el escarmiento que yo no supe darle solito. No, son testigos. ¿Se da cuenta? Dos o tres testigos simplemente, escuche bien, no para que ellos intervengan, sino para que conste toda palabra. Lo que dices tú, lo que dice él. Toda palabra, para que sean testigos de ambos, no solo tuyos. Toda palabra. ¿Te das cuenta? Tú eres el ofendido. Toma la iniciativa de tomar gente testigos, no aliados simplemente de un bando o de otro. Porque si no, estás yendo a pelear igual que las hienas. No van solitas. Van de a varios ahí a tratar de agarrar mordisco. ¿Es esto bíblico? No. ¿Se da cuenta usted? Vamos a solas, sino con gente neutra, objetiva, testigos. Testigos para que conte toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos tampoco, a ti, a toda esta situación, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermano, ¿qué pasa si ya después de varios hermanos esta persona sigue sin cambiar? Hermano, esto probablemente es de lo más duro en hacer en una iglesia. Nosotros como iglesia nueva en formación nunca hemos tenido un proceso pleno y correcto. Nunca hemos tenido un proceso de disciplina eclesial y hemos de entenderlo con madurez. Para nadie es correcto que en un público tuviéramos que exponer el pecado de alguien. Imagínense si está presente. Qué feo, ¿verdad? Mucha gente cree que cómo va a ser eso bíblico. En primer lugar, no te metas con Mateo 18 y la palabra del Señor. Hemos de entenderlo bien. Porque esto es un medio para proteger a la iglesia y ganar a los hermanos. Es un medio de misericordia y gracia. Pero hemos de ejecutarlo bien. Y anunciarlo a la iglesia no es simplemente para dar un escarmiento, sino para ganar al hermano. Esa es siempre la intención. Y que la presión de todos los hermanos, estamos orando por ti para que te arrepientas, porque es evidente para todos que estás en un conflicto. Hermano, este proceso mal guiado probablemente termina con una división en la iglesia, con una ruptura en la iglesia.
¿Se da cuenta usted que es delicado? Pero es un medio de gracia que hemos de practicar, no hemos de tenerle miedo, y siempre con la finalidad de que el hermano se arrepienta, de que la iglesia sea purificada, santificada y se guarde de toda malicia, maldicencia, rencor, etcétera, etcétera. Se lo decimos a la iglesia. Si la persona continúa sin arrepentirse, la Biblia nos exhorta a tratarle como gentil y publicano. ¿Quién eran los gentiles? Mateo está escribiendo a judíos, es decir, a los que no eran pueblo de Dios. Los publicanos no solo eran no pueblo de Dios, sino que eran traicioneros del pueblo de Dios. Eso era un publicano, alguien que trabajaba como siendo judío, pero trabajaba para el imperio romano, remaba para el otro lado. La Biblia nos exhorta y nos manda que si la persona no se arrepiente, casi que ha traicionado sus valores de cristiano, que es el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. ¿Se da cuenta usted? ¿Cuál va a ser el trato entonces? Como un gentil y publicano. Ojo con esto. No es para otra vez humillarlo, escarnecerlo, aunque eso ya es humillante de por sí. Probablemente esta persona necesita que le prediquemos el evangelio. Probablemente no sea cristiano. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que esto es delicado, pero es importante? Hermano, el creyente que rehúsa perdonar contradice el evangelio que profesa, como le decía. De modo que tiene que usar todos los recursos para poder efectuar el perdón y la reconciliación, que es el punto que hemos estado viendo, porque la cuarta manera de solucionar el rencor, la falta de perdón en nuestra vida, en la vida de una iglesia, etcétera, etcétera, es solucionar los conflictos de manera bíblica. Esto protege la verdad, la santidad, la restauración. El perdón no elimina la necesidad de confrontar el pecado. Usted perdona previamente, sí, pero el pecado ha de ser confrontado y todo pecado tiene una consecuencia. El rencor surge cuando no se confronta bíblicamente el pecado, se confronta con un espíritu pecaminoso el pecado. Cuando no se hace nada o cuando se hizo algo indebidamente. ¿Se da cuenta usted? De modo que cómo debemos confrontar el pecado, cómo debemos usar el recurso bien para liberarnos del rencor, proteger la verdad y la santidad y la restauración en la iglesia, este proceso bíblico de la resolución de conflictos. A solas, con testigos, con la iglesia. Una sentencia final si es que el hermano no se ha arrepentido. De modo que, hermano, la obediencia a Mateo 18 evita el chisme, la acumulación de resentimientos, la división en la iglesia y más hacia una iglesia unificada, discreta en el Señor, que básicamente perdona de manera correcta, que está firme, unida, unificada. Permítame darle esto como aplicación personal, por tanto, para cada uno de nosotros. No confrontar el pecado de otro es tan antibíblico como confrontar mal el pecado. La iglesia que no practica la disciplina dentro de sus paredes, permítame la ilustración, la metáfora, está haciendo algo antibíblico, tanto como confrontar mal el pecado, como caer en ira, como realmente hacerlo pecaminosamente. No es hacerlo de mala manera, pero tampoco es hacer nada, es hacerlo con el método bíblico. Así se perdonan las cosas, así hay restauración. Mateo 18, versículo 18, justo después de esto nos dice: de cierto os digo que si todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de lo cual de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo estos pasajes, mi querido hermano? Estos pasajes están realmente hablando no antes de la reunión de oración, porque si no usted no podría orar solo en su casa. Están en el contexto de la resolución de conflictos. Hermano, si dos hermanos en confrontación
se ponen de acuerdo y dicen, sí, hermano, esto fue un pecado y te pido perdón. Hermano, yo pequé en esto. 2 se ponen de acuerdo, el Señor bendice eso. Si ustedes 2 piden perdón, si ustedes 2 piden restauración, si 2 piden algo, el Señor no lo va a hacer en ese contexto. 2 o 3, es decir, bueno, esto escaló, no nos pusimos de acuerdo, pero otros testigos nos ayudaron a poder ver nuestros puntos flacos, a pedirnos perdón a causa de nuestras ofensas cometidas. ¿Me explico? ¿No será que el Señor va a bendecir cualquier cosa que pidamos en ese contexto? En ese contexto cualquier cosa es restauración. ¿Se da cuenta usted? Por supuesto, el Señor quiere bendecirlo. Eso es todo el contexto, es como un sándwich. Está hablando antes de la resolución de conflicto y luego del versículo 21 en adelante está hablando del perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Pregunta Pedro, lo vimos la semana pasada. No confrontar, hermano, por tanto, es tan antibíblico como confrontar mal. Resolver conflictos bíblicamente honra a Dios, protege a la iglesia. En resumen, el rencor se vence bíblicamente cuando el creyente se arrepiente y se quita de la amargura, cuando cultiva un corazón misericordioso como el del Señor, cuando perdona tal cual Cristo lo ha hecho con nosotros de manera completa y no parcial, sigue el proceso bíblico para resolucionar conflictos. Por tanto, mi querido hermano, pastor, ¿para qué me dice todo esto? Para que perdones. No es opcional. No perdonar es una herida abierta todo el tiempo. Es desobediencia. No es simplemente tu dolor personal. Afecta a toda la iglesia, hermano. A toda la iglesia. El Evangelio no solo nos salva, sino que nos transforma. Y si te ha transformado, te ha dado un espíritu misericordioso que debe y puede perdonar. Cristo nos perdonó ofensas reales, cargó con nuestras deudas reales y pagó el precio de manera real. Que el creyente haga lo mismo. Que perdonemos a otros infinitamente como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por haber escuchado esto. Y Señor, esto es tan importante para la vida de todos nosotros. No solo para los presentes que lo han escuchado, sino para la vida de toda la iglesia, de modo que permítenos ser diligentes en enseñar cómo perdonar, cómo librarnos de la falta de perdón, del rencor en nuestro corazón, a toda la iglesia, y que esto sea un estilo de vida aquí en tu iglesia en Pedrezuela. Ayúdanos a quitarnos el rencor del corazón, a ser benignos y misericordiosos como la actitud perdonadora de Cristo, y a perdonar igual como Dios nos lo ha hecho, quitando toda ira a causa de nuestro pecado, perdonándonos eternamente, plenamente, gratuitamente. Y para esto sabemos que también nos has dejado este proceso, Señor, de orden y restauración en la iglesia. Ayúdanos a entenderlo, a profundizarlo, para estar preparados antes. Señor, para estar y poder actuar en bien, correctamente en este proceso tan difícil para la vida de tu iglesia. Pero te damos gracias por dejarlo, por no dejarnos ahí en el aire sin saber qué hacer, y esto es muestra de tu amor con nosotros. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.